Dicen que cuando el hombre polilla aparece, algo terrible está por suceder. No ataca, no habla, no deja mensajes claros, solo observa y después ocurre la tragedia. Durante décadas, testigos de diferentes partes del mundo han descrito una criatura humanoide de más de 2 metros de altura, con alas enormes, ojos rojos brillantes y una presencia que provoca terror absoluto. Hoy vamos a recorrer su origen, los avistamientos reales, las teorías más perturbadoras y al final, una hipótesis secreta basada en documentos olvidados y testimonios que nunca llegaron a los medios. Point Pleasant, Virginia Occidental, Estados Unidos, 15 de noviembre de 1966. 4 jóvenes regresaban en automóvil cuando vieron algo imposible. Una figura oscura, de pie a una vieja planta abandonada de municiones. Tenía alas plegadas y ojos rojos que brillaban como si fueran reflectores. Al acelerar, la criatura los persiguió volando, alcanzando velocidades cercanas a los 160 km por hora. La policía recibió miles de llamadas esa noche. Los testigos coincidían en lo mismo. No tenía cabeza visible, sus ojos no parpadeaban, no batía las alas, simplemente flotaba. Había nacido la leyenda de Mothman. Point Pleasant era un pueblo pequeño tranquilo, rodeado de bosques densos y atravesado por el río Ohio. En las afueras se encontraba la planta TNT, un complejo militar abandonado desde la Segunda Guerra Mundial, utilizado para almacenar explosivos. Durante semanas previas al avistamiento, se reportaron luces extrañas sobre el bosque. Mascotas desaparecieron sin explicación y vecinos hablaban de una sensación constante de vigilancia. Nadie imaginaba que algo estaba a punto de romper la normalidad del lugar. La noche del 15 de noviembre, 2 parejas jóvenes, Roger y Linda Scarry, Steve y Mary Mallet, conducían por una carretera secundaria cerca de la planta TNT. Al pasar por una de las estructuras abandonadas, los faros iluminaron algo que no debía estar ahí. Una figura humanoide de más de 2 metros de altura, de color gris oscuro, con alas bastante enormes plegadas a la espalda. Pero lo más perturbador no eran las alas, eran los ojos. 2 círculos rojos brillantes, separados entre sí, sin parpadeo, que reflejaban la luz del automóvil de una forma antinatural. Los testigos describieron sensación inmediata de terror absoluto, parálisis momentánea, dificultad para respirar y un impulso irracional de huir. No era un miedo normal, era una respuesta instintiva, como si su cuerpo supiera que no debían estar ahí. Cuando el auto aceleró, la criatura desplegó las alas y se elevó sin esfuerzo, sin aletear. Voló detrás del vehículo durante varios kilómetros. El velocímetro marcó hasta los 160 km por hora. La criatura no se quedaba atrás. No batía las alas, simplemente flotaba y nos seguía, dijo Roger. Aterrados, los jóvenes llegaron al pueblo y acudieron directamente a la oficina del sheriff. El oficial de turno era George Johnson, quien tomó ese reporte. Minutos después, otras llamadas comenzaron a entrar. Personas que vieron una figura voladora, conductores que afirmaban haber sido observados desde el cielo, un gran objeto con alas cruzando el río Ohio. La policía envió patrullas a la zona, pero ellos no encontraron nada. Al día siguiente,
El periódico local Point Pleasant Register publicó la historia. El titular hablaba de pareja aterrada por un ave gigante, pero los testigos insistían: no era un ave, no tenía pico, no tenía plumas. La noticia se propagó rápidamente por radios y diarios estatales. Investigadores posteriores resaltaron elementos inquietantes. Los ojos no estaban en una cabeza visible. La criatura no emitía sonido alguno. No se movía como ningún animal conocido y parecía reaccionar a la presencia humana. Además, varios policías advirtieron años después que ellos también vieron algo, pero nunca lo declararon oficialmente. En los días siguientes, la prensa empezó a llamarlo Mothman o el hombre polilla, un nombre que sonaba casi ridículo hasta que los avistamientos se multiplicaron. Ese primer encuentro no fue un hecho aislado, fue una señal inicial. Esa noche, Point Pleasant no solo presenció algo imposible, dio inicio una cadena de eventos que terminarían en tragedia, y el hombre polilla apenas se había comenzado a observar. La tragedia del Puente Silver, 15 de diciembre de 1967, 5 p.m., Puente Silver, Point Pleasant, Virginia Occidental, 46 muertos. Hecho real, documentado históricamente. Durante semanas antes del colapso, el ambiente de Point Pleasant había cambiado. Los avistamientos del hombre polilla no se detuvieron después del primer encuentro. Por lo contrario, se intensificaron. Habitantes comenzaron a notar un patrón inquietante. La criatura aparecía en zonas elevadas. Se le veía observando estructuras. Nunca atacaba y nunca se acercaba demasiado. Solo miraba. Y uno de los puntos donde más reportes hubo fue el Puente Silver. Entre finales de noviembre y los primeros días de diciembre de 1967, al menos 8 personas afirmaron haber visto algo extraño cerca del puente. El primer testimonio, registrado por la prensa local, decía que un conductor había visto una figura oscura parada sobre una varada del puente, con 2 luces rojas donde debería estar la cara. Pensó que era una broma hasta que la figura extendió las alas. El segundo testimonio fue una reconstrucción narrativa basada en reportes. Una mujer aseguró que al cruzar el puente con sus hijos, sintió un miedo inexplicable, como si no deberían estar ahí. Y cuando miró hacia arriba, lo vio. No hubo movimiento brusco, solo era esa presencia. El Puente Silver había sido inaugurado en 1928, pero presentaba algunos problemas críticos. No estaba diseñado para el tráfico moderno, no tenía sistemas de redundancia estructural, y un fallo podía provocar el colapso total. Pero nadie sabía oficialmente. El puente parecía firme, igual que la calma antes de una tormenta. El 15 de diciembre de 1967, a las 4:58 p.m., decenas de autos se encontraban detenidos sobre el puente debido al tráfico navideño. Testigos declararon un sonido metálico seco, una vibración leve y un segundo de silencio absoluto. Y entonces, el puente se partió. Vehículos cayeron al río Ohio de más de 20 metros de altura. Algunos autos quedaron atrapados bajo el agua helada. La temperatura era cercana a 0 grados y la mayoría murió en minutos. Los primeros rescatistas describieron una escena imposible de olvidar: gritos desde el agua, luces de autos hundiéndose
y personas golpeando los cristales. Muchos murieron sin poder salir. Otros sobrevivieron solo para ver desaparecer a familiares frente a ellos. Aquí es donde el caso se vuelve inquietante. Al menos 3 testigos afirmaron haber visto algo extraño durante o mediante e incluso después del colapso. Una sombra enorme cruzando el cielo, 2 luces rojas alejándose del puente y algo observando desde la altura sin moverse. Estos testimonios no fueron incluidos en informes oficiales. Después del colapso, el hombre polilla desapareció por completo. No se registraron más avistamientos en Point Pleasant, y la prensa dejó de hablar del tema gradualmente. Era como si su propósito se hubiera cumplido. El hombre polilla no causó la tragedia, eso está claro, pero la pregunta permanece: ¿por qué apareció justo antes del desastre? ¿Por qué se fue después? Para muchos investigadores, el puente Silver no fue solo un accidente, fue la confirmación. El puente Silver cayó en segundos, pero el aviso había estado ahí durante semanas. El hombre polilla no gritó, no advirtió, solo observó, como si supiera exactamente lo que iba a pasar. Después del colapso del puente Silver, muchos investigadores hicieron la misma pregunta: ¿y si el hombre polilla no solo apareció en Point Pleasant? ¿Y si siempre ha estado ahí, antes de las tragedias? Al revisar archivos antiguos, reportes olvidados y testimonios descartados, comenzó a surgir un patrón inquietante. Un patrón que se repite en distintos países, en distintas décadas, pero con los mismos elementos. Caso 1. Chernobyl, Ucrania, 1986. Años después del accidente, un ex guardia nocturno del complejo declaró en una entrevista no oficial que, 3 noches antes de la explosión, vio algo extraño cerca de los reactores. No era un hombre, no era un ave, era una silueta alta, con alas abiertas. Tenía ojos rojizos visibles, incluso a distancia. Sensación de pánico sin motivo aparente. Y los equipos eléctricos fallaban constantemente. El testimonio fue archivado como alucinación por estrés y nunca se investigó más. Caso 2. Terremoto de Ciudad de México, 1985. En los días previos del sismo, habitantes de zonas industriales reportaron figuras oscuras sobre edificios altos, sombras cruzando el cielo sin sonido y sueños recurrentes con ojos rojos observando desde arriba. Un trabajador de seguridad declaró años después: la noche anterior vi algo parado en la azotea. Pensé que era una persona hasta que extendió las alas. Su testimonio nunca apareció en los medios. Caso 3. El tsunami de Japón, 2011. Un pescador de la prefectura de Fukushima relató que horas antes del tsunami vio una figura oscura frente al mar. No volaba, estaba suspendida, como si estuviera esperando algo. Dijo que los animales comenzaron a comportarse de una forma errática. Justo después, el hombre abandonó la zona costera poco antes del impacto del tsunami y fue uno de los sobrevivientes. Caso 4. Derrumbe del puente I-35W, Estados Unidos, 2007. Un colapso estructural que dejó 13 muertos. Lo inquietante surgió después. Un operador de cámaras de seguridad afirmó haber visto, en una grabación previa al colapso, una sombra alada sobre la estructura, 2 puntos luminosos visibles durante algunos segundos. La grabación fue retirada por fallo técnico y nunca volvió a aparecer. Al contar con todos estos casos,
Los investigadores independientes encontraron similitudes, apariciones antes, nunca después, zonas con alta concentración de víctimas potenciales, sensación de terror anticipado, fallas eléctricas o tecnológicas y testimonios desacreditados sistemáticamente. Y algo más inquietante, la entidad nunca interviene, nunca advierte directamente, solo observa. Algunos teóricos plantean que el hombre polilla no está ligado a un lugar, sino a eventos de ruptura masiva, como si apareciera cuando una tragedia es inevitable, el daño ya no puede evitarse, el tiempo está a punto de quebrarse. No sería un monstruo, sino sería un indicador. Point Pleasant no fue el comienzo, solo fue el primer lugar donde alguien se atrevió a mirar hacia arriba. Tal vez el hombre polilla no llega para causar la tragedia, sino para presenciarla. Y si es cierto, la verdadera pregunta es, ¿dónde ha sido visto recientemente sin que nadie lo sepa? Aún con todos estos casos, existen algunos que nunca vieron la luz, casos que ni siquiera fueron investigados oficialmente. Uno de ellos, te lo voy a decir a continuación. La fecha fue el 12 de agosto del 2019, a las 2:17 de la madrugada, en una zona industrial de South Deering, Chicago, Illinois. Hubo un testigo directo y además hubo un informe interno de seguridad privada, por lo cual su estado pasó a no investigado oficialmente. South Deering es una zona conocida por fábricas abandonadas, torres eléctricas de alto voltaje, almacenes semioperativos y una escasa vigilancia policial nocturna. Una zona silenciosa, oscura y olvidada. El sitio exacto del avistamiento fue en una subestación eléctrica secundaria conectada a varias plantas industriales activas. El testigo principal, Marcus H., ya que su apellido fue omitido, tenía alrededor de 41 años, era guardia de seguridad nocturno y llevaba 12 años trabajando en vigilancia industrial. No tenía antecedentes psicológicos y mucho menos sanciones laborales. Marcus trabajaba solo esa noche. A las 2:17 de la madrugada, Marcus notó una caída momentánea del voltaje en la subestación. Las luces parpadearon durante al menos 2 segundos. Al revisar las cámaras térmicas, algo llamó su atención. Una figura alta, temperatura anómala, más fría de lo habitual. Era más fría que el entorno y se encontraba ubicada sobre una torre metálica. Marcus salió al exterior para confirmar una posible fechoría. Según su testimonio grabado días después, no caminaba, no se sostenía, estaba ahí, suspendido. Algunos detalles que describió era que la criatura medía más de 2 metros. Su forma era humanoide, tenía alas extendibles y rígidas, no hacía movimientos de plumas y además tenía ojos intermitentes, no constantes. No me miraba a mí, miraba alrededor. Ese fue detalle clave. Marcos reportó síntomas inmediatos. Sintió mareo súbito, sensación de presión en la cabeza, náuseas y pensamientos intrusivos de desastre. Sabía que algo malo iba a pasar, no sabía qué, solo lo sabía. El efecto duró exactamente 47 segundos, según el registro del radio. Mientras la figura permanecía visible, el radio perdió señal, las cámaras grabaron en bucle, un reloj digital se reinició y los sensores de movimiento fallaron. Cuando la figura desapareció, todo volvió a la normalidad. Marcus afirmó haber grabado 18 segundos de video en su teléfono. Dijo que en el archivo se distinguía la silueta completa, 2 puntos rojos brillantes y un leve zumbido de fondo.
Al intentar enviar el archivo por correo corporativo, el archivo se corrompió. El video no pudo recuperarse y el teléfono falló 3 días después. En la fecha posterior, el 15 de agosto del 2019, a las 6:42 am, ocurrió un derrumbe parcial en una planta cercana que dejó 12 trabajadores muertos, 7 heridos graves y un fallo estructural imprevisible, según el informe oficial. Marcos no estuvo de turno ese día. Pidió cambio de guardia la mañana siguiente al avistamiento. Durante una entrevista privada, realizada en el 2021, Marcos añadió algo que nunca había dicho antes. No fue la primera vez que lo vi. Aseguró haber tenido sueños recurrentes con la misma figura desde semanas antes, siempre en silencio, siempre observando edificios, nunca personas. Los investigadores independientes consideran este caso como el avistamiento moderno más detallado, el primero ligado a una infraestructura crítica y un ejemplo claro del patrón: aparición, observación, desastre y desaparición. En 1967, el hombre polilla observó un puente. En 2019, observó una estructura industrial. Nunca gritó, nunca advirtió, solo estuvo ahí, como si confirmara que el desastre ya era inevitable. Durante décadas, el hombre polilla fue asociado a puentes, carreteras y zonas rurales, pero los avistamientos modernos muestran un cambio claro: infraestructura industrial, energía, acero, concreto y sistemas críticos. La pregunta no es si cambió el fenómeno, sino qué cambió en el mundo. Investigadores independientes detectaron un patrón inquietante. Las apariciones modernas se concentran en lugares donde ocurre una acumulación extrema de tensión, energía eléctrica, presión estructural, vibración constante y un riesgo humano masivo. Zonas donde un solo fallo puede causar decenas o cientos de muertes. Teoría del hombre polilla como indicador de saturación. Esta teoría plantea que el hombre polilla no es una entidad consciente como la entendemos, sino una manifestación que aparece cuando un sistema alcanza su punto crítico. No solo estructuras físicas, sino sistemas humanos. Pero, ¿por qué zonas industriales? Porque son lugares donde la tecnología trabaja al límite, el margen de error es mínimo y la falla es inevitable, no accidental. En otras palabras, el hombre polilla aparece cuando el colapso ya está matemáticamente decidido. Los análisis corporativos revelan que puentes colapsados, plantas nucleares, refinerías y subestaciones eléctricas comparten una característica: microfallas acumuladas, ignoradas durante años. El hombre polilla no llega al inicio del problema, llega al final. Esto explica por qué nunca ataca, nunca interactúa, nunca advierte directamente y siempre observa desde puntos elevados. No está eligiendo víctimas, está confirmando variables, como si fuera un instrumento. En 1967, el símbolo del progreso era el puente. Hoy lo es la industria. Donde antes colapsaba el acero, ahora colapsan sistemas completos. Por eso, el hombre polilla se mueve con la época. Varios testimonios mencionan fallos eléctricos, zumbidos, interferencias y sensación de presión cerebral. Esta teoría propone que el fenómeno se manifestó a través de campos electromagnéticos intensos, comunes en zonas industriales. Si esta teoría es correcta, entonces el hombre polilla no está disminuyendo, está aumentando, porque nunca antes la humanidad había dependido tanto de sistemas al límite. El hombre polilla ya no aparece en bosques, aparece donde la humanidad
se sostiene de un solo tornillo, y cuando vuelve a mirar desde lo alto, no está decidiendo el desastre, solo está comprobando que ya no puede evitarse. Si estás viendo esto, escucha con atención. Hasta ahora hemos hablado de lugares, de fechas, de tragedias que ya ocurrieron, pero hay algo que no se ha dicho claramente. El hombre polilla no aparece en mapas, no sigue leyendas, no se manifiesta en lugares malditos, aparece donde hay personas, aparece donde hay sistemas al límite, aparece donde nadie quiere mirar, y eso significa algo inquietante. No necesitas ir a buscarlo, podría estar mucho más cerca de lo que crees. Puentes que cruzas todos los días, edificios donde trabajas, plantas eléctricas que sostienen tu ciudad, lugares que parecen seguros hasta que dejan de serlo. Si alguna vez sientes miedo sin razón, si el silencio se vuelve pesado, y si tienes la sensación de que algo te observa desde arriba, no es paranoia, es intuición. Los testigos no murieron por ver al hombre polilla, murieron por ignorar lo que vieron después. Siempre mira las señales, las fallas eléctricas inexplicables, animales inquietos, sensación de presión en el pecho, sombras que no se mueven y ojos que no parpadean. Pero ten esto en cuenta, nunca lo mires por demasiado tiempo. Tal vez el hombre polilla no sea un monstruo, tal vez sea una advertencia que nadie quiere escuchar. Y tal vez, si estás viendo este video hasta el final, no es por curiosidad, es porque en algún lugar algo ya comenzó a observar. Si alguna vez lo ves, no grites, no corras, recuerda dónde estabas, porque ese lugar podría ser el próximo. Esto fue Phantomix, y a veces la verdadera advertencia no es el monstruo, sino lo que viene después. Buenas noches.